Hola, buen camino, yo soy Felipe González y esto es Mare Magno, un espacio de diálogo, análisis y reflexión de las cosas que son más importantes para nuestra vida personal, para la vida de nuestras familias, de nuestras organizaciones y por supuesto de nuestras comunidades. Quiero explicar antes que nada por qué estoy haciendo esta presentación, a la cual he titulado Sense and Nonsense, Camino de Ida y Vuelta. Recientemente participé en un encuentro global que se transmitió en línea. Hice una presentación similar a la que estoy haciendo ahora en este momento y muchas y muchos de ustedes me han dicho que están interesados en volverla a ver, que tal vez quieren repetir algunas de las ideas que yo mencioné en aquella ocasión, reflexionarlas, en fin, que les podría ser útil tener esta presentación. Como lamentablemente ese video no se ha podido conseguir, lo estoy haciendo ahora otra vez para poderlo distribuir entre todas y todos ustedes que han estado interesados tan amablemente en esta presentación. Antes de pasar realmente al tema, yo quisiera decirles que para una persona como yo, que se ha dedicado a la vida académica, a la investigación, al contacto con personas para crear una comunidad de aprendizaje, para mí este desarrollo no está basado en una enseñanza unidireccional, sino que siempre hemos creado comunidades de aprendizaje y de estudio que nos alimentan. Y esto es lo que pretende ser Mare Magnum. Yo jamás pienso en alumnos, no tengo seguidores. Lo que hay es participantes, personas que a mí me incitan a ser mejor y que de alguna manera yo también trato de contribuir a esa realidad. Cada una y cada uno de ustedes ha influido de manera decisiva en mi vida porque me han ayudado a ser mejor, me han ayudado a esforzarme, a pensar en temas de investigación, siempre considerando lo que puede ser más útil para cada una y cada uno de ustedes que son con los que me relaciono. ¿Cuál es el objetivo de esta comunidad de aprendizaje que hemos formado a lo largo de estos años? Es muy sencillo: transformarnos a nosotros para transformar a nuestras familias y por supuesto para transformar a nuestras sociedades. Pero esa transformación tiene un objetivo muy claro: lograr una vida mejor para todos, darnos cuenta de que nuestra existencia personal, individual, siendo tan importante como es y creadora desde luego de valor, de entendimiento, de ayuda a los demás, de solidaridad, de entrega, de generosidad, no es más que una pequeña parte de un todo mucho más amplio y mucho más valioso. Es esta humanidad que va en camino de un desarrollo definitivo, que es más grande que nosotros mismos. Es a esa gran verdad que está llena de belleza y de bien a la cual nos dirigimos y que es más importante que cada una y cada uno de nosotros. Por eso es por lo que estas actividades resultan tan provocadoras y tan interesantes, porque al final nos dejan un mensaje que no solamente tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con las personas con las que nos relacionamos y que son el motivo de nuestra existencia. En definitiva, las personas a las cuales amamos. Y ahora déjenme entrar, ahora sí, en materia y explicar qué es esto del nonsense, del sense a nonsense, un camino de ida y vuelta. Simplemente es que en estos 2 años, 2020, 2021, supongo que a ustedes les habrá pasado algo similar. En ocasiones veo que las cosas parecen clarificarse y que en medio de lo que hemos sufrido, de las pérdidas devastadoras que hemos tenido, no solo desde el punto de vista económico o desde el punto de vista material, sino de personas, de familiares, amigos, conocidos que ya no están con nosotros y que nos hacen falta, me parece que tenemos que entrar a una reflexión que nos ayude a encontrar sentido incluso en la adversidad. Y ese sentido a veces lo vemos con una claridad meridiana, en otras ocasiones se puede perder. Pero hay que recordar que por encima de las tormentas, de los nubarrones, de los huracanes, siempre arriba está el sol. Y siempre tenemos una serenidad y una paz de ese sol que brilla e ilumina a todos los hombres que vienen y a todas las mujeres que vienen a este mundo. También se ha utilizado la comparación del mar. Cuando el oleaje es terriblemente fuerte, sin embargo, debajo de esas olas encrespadas y terribles que se pueden tragar ciudades, países, personas, embarcaciones, existe un mar en calma, sereno, pacífico, en el cual uno puede vivir y reflexionar.
Pues este es el objetivo de la sesión sobre Sense and Nonsense, un camino de ida y vuelta. ¿Cómo podemos transitar en este sinsentido tan abrumador que a veces se nos ha venido encima? ¿Y cómo podemos encontrar una claridad de ideas para salir adelante en esta nueva organización que sin duda todos vamos a tener después de la pandemia? La presentación la he dividido en 4 segmentos. El primero es la descripción del mundo caótico en el que vivimos. Le dedicaremos un poco de tiempo, pero no demasiado. La segunda parte la llevaremos a tratar de cambiar las expectativas. ¿Cuál es la manera como nosotros podemos ver las cosas de una distinta manera que nos haga ser mejores a nosotros y a los demás? La tercera es, este cambio de expectativas nos tiene que llevar a la reflexión sobre nuestra identidad. Cómo conformar los valores que hacen que la vida tenga sentido. Y finalmente, me parece que toda la presentación lleva a un punto focal, que es necesitamos un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo quiere decir que cada una y cada uno de ustedes, todos nosotros, estamos llamados a hacer algo verdaderamente nuevo, valioso, pero que sea una innovación, que sea algo de la creatividad, que sea recoger las cosas del pasado que son valiosas, pero sobre todo enfrentarnos al futuro con nuevas ideas y con nuevos postulados que nos lleven a crear realidades distintas de las que hemos creado hasta ahora. Se nos exige algo nuevo y sobre esto es el tema de la reflexión. Y ese es el sentido de lo que estamos viviendo. Este es un parteaguas en la historia, este es un momento liminal en el cual pasamos de una situación que creíamos que estaba bien a una crisis que nos hace reflexionar sobre todas las cosas que podemos mejorar y que sin duda nos abre perspectivas a una esperanza de un mundo mejor. Eso sí, no sin sufrimientos, no sin los dolores de parto que trae siempre el alumbramiento de una nueva vida, de una nueva forma de hacer, de un cambio de época. La referencia al mundo caótico al que me refiero, la primera parte de mi presentación, tiene que ver con eso que se ha llamado el paso del mundo VICA al entorno FANI. ¿Qué quiero decir con esto? Entre 1980 y el año 2020 hemos vivido un mundo que lo podríamos caracterizar de crecimientos espectaculares, pero al mismo tiempo de derrumbes catastróficos en lo financiero, que han traído el colapso de países enteros, de organizaciones y de sociedades y el aumento de la pobreza. Globalización y terrorismo, y también acumulación nunca antes vista de riqueza y, lamentablemente, un aumento de la pobreza, de la desigualdad y de la precarización del trabajo que algunos consideran que no tiene precedentes en nuestra historia reciente, al menos del final de la Segunda Guerra Mundial a esta época. ¿Cómo se caracteriza este mundo? Se le ha llamado el mundo VICA o VUCA por sus siglas en inglés, es decir, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil, efervescente, inestable, cambiante. Incierto, impredecible, no sabemos qué es lo que va a pasar. Complejo, multifactorial. No hay control de las situaciones. No es fácil dar una receta para ver cómo se mezclan los ingredientes que permitan salir de esta situación. Y ambiguo, no hay claridad. Pero eso se ha agravado. Y de alguna manera, haciendo un poco un juego de palabras, podríamos decir que la sorpresa de este mundo caótico es que pasamos de mate mala a mate peor. Es decir, el mundo FANI, o BANI, por sus siglas en inglés, conserva todas las características del anterior, pero aumenta otras particulares, que son la fragilidad, la ansiedad, lo no lineal y la incomprensibilidad. Fragilidad, brittle, ¿qué quiere decir? Que realmente todos nos hemos sentido amenazados en nuestras vidas, en nuestras organizaciones, en nuestras familias, en nuestro modo de entender la sociedad y de entendernos a nosotros mismos. Hemos sentido la angustia, la ansiedad que provoca esta situación de incertidumbre y por supuesto se ha vuelto incomprensible y no lineal. Es decir, no vemos una salida clara, un fin hacia el cual nos dirigimos de una manera contundente. Y esto, sin duda, trae como consecuencia trae 3 características fundamentales, que es la pandemia ha puesto de relieve 3 aspectos que son característicos de este mundo caótico.
el hiperconsumismo o el cansancio vital, el babelismo o la pérdida de la gramática de lo humano y, en tercer lugar, la fragmentación. ¿Qué quiero decir con esto? Hiperconsumismo. El consumismo nos incapacita para pensar, nos vuelve personas dóciles y asimiladas, una masa mayoritariamente plana, nivelada, sorda, incapacitada para cualquier acto de resistencia. Me viene a la cabeza ahora algo que ya mencioné en otra ocasión, el ejemplo de un amigo mío que hace unos meses, hace 2 o 3 meses, supo de la existencia del nuevo iPhone 13, hizo todo lo posible por conseguirlo, no lo consiguió en la tienda, lo tuvo que pedir a la compañía que lo fabrica, le dijeron que en 6 u 8 semanas lo tendría, finalmente le llegó, no sin problemas y sin ciertas dificultades, logró coordinar o sincronizar sus 2 iPhone para quedarse ya con el nuevo, con toda la información que tenía en el anterior. Algo perdió, en fin, pero ya estaba feliz con su nuevo iPhone funcionando. Y la semana pasada le llegó la noticia, no sé si será fake o si será realidad, de que Apple lanzaba el iPhone 14 y su gozo se vino al pozo. Prácticamente se deprimió. ¿Cómo es posible que hubiera invertido una cantidad de dinero verdaderamente importante para estar en el nivel superior de la tecnología y de pronto verse rebasado porque simplemente parece que hay algo mejor? Esta es la raíz del hiperconsumo. El no estar nunca contento con lo que tenemos. Siempre tratar de ir a más, pero no de ir a más que lleve al crecimiento interior, al desarrollo de la persona, a los valores, al desarrollo de la inteligencia, del corazón, de las virtudes, sino al acopio de bienes materiales que muchas veces hostigan. En cierta forma podríamos decir que somos consumidores en acción. Y esto lleva a veces también a una situación complicada desde el punto de vista de lo que se ha llamado el cansancio vital, el tedio, la falta de interés, el embotamiento. Byung-Chul Han, que es, como saben ustedes, un filósofo coreano estadounidense, ha dicho que este es el gran mal de nuestra época. Hemos perdido la gramática para entendernos entre nosotros, para darnos cuenta de lo que es común a los seres humanos, de lo que forma parte de nuestra naturaleza y por lo tanto de aquello que debemos ser según la forma como estamos constituidos. También observamos algo que los griegos llamaban potos, que es una personificación mitológica de la añoranza y la nostalgia de algo que no se tiene y que se quisiera tener. Que puede ser una persona, que puede ser una cosa, que pueden ser incluso cualidades. Una vez me encontré con una persona que me decía en voz baja y un poco, no un poco, sino decirlo, guárdalo en secreto, pero a mí me gustaría haber sido más alto. Bueno, cuando esto se convierte en una añoranza irresistible, hace que la persona esté ausente, que se evada, que quede sustraída a la realidad y que esté siempre dependiendo de las cosas que añora y que desea, y que eso no le impida estar contenta con lo que tiene, con su vida, con sus posibilidades, con las cosas y los valores que tenemos en nuestra existencia. Me atrevería a decir que la idolatría de la autorreferencialidad nos está llevando a cambiar aquella idea cartesiana del pienso, luego existo, al selfie, luego vivo. Ya no importa lo que hagamos, lo que importa es que de eso tengamos una selfie y que de alguna manera la podamos postear y tener algunos clics que hagan que nos sintamos reconocidos por los demás. El tercer aspecto de esta cuestión es la fragmentación. Estamos obsesionados por el fragmento. Perdemos la universalidad. Nos dirigimos a las particularidades y no nos damos cuenta de la importancia que hay en considerar un todo. Estamos divididos interiormente, estamos aturdidos. Me atrevería a decir que dentro de nosotros hay una especie de ser humano pentafásico que está luchando unos por otros en lo económico, lo afectivo, lo intelectual, lo sensible, etc. Y eso hace que necesitamos realmente, eso nos lleva a que necesitamos cambiar las expectativas. No podemos seguir con este babelismo, con esta crisis comunicativa en la cual la voz que cada uno pronuncia
no es más que un ruido para los demás, que es ininteligible, es decir, que no produce sentido. Y para que lo que nosotros decimos y lo que los demás nos dicen cobre ese sentido que nos ayuda a entender la vida y a orientarnos en esta debacle de los problemas que siempre tendremos en toda circunstancia histórica, es pasar al tema de cambiar las expectativas. Cambiar las expectativas. Quisiera comentarles aquí 3 anécdotas, 3 sucedidos, 3 realidades que tal vez nos puedan ilustrar esto. El primero es aquello que menciona Stephen Covey en uno de sus primeros libros, que seguramente muchas y muchos de ustedes recordarán. A mí me impactó porque es verdaderamente dramático. Él cuenta cómo un domingo por la mañana un padre de familia entra con varios de sus hijos a un vagón del metro en Nueva York. Va casi vacío, pero hay ahí también otro pasajero que está leyendo uno de los periódicos típicos de Manhattan. Y entonces los niños gritan, saltan, hacen ruido, juegan, se avientan, etcétera, etcétera. Y aquella persona se va molestando, incomodando, hasta un momento tal en el que va con el padre de familia y dice, oiga, ¿no puede usted controlar a sus hijos? ¿No puede ser que se calmen? Es imposible estar aquí sin distraerse. Y entonces el hombre aquel, con una cara demudada, lóbrega, atónito, le dice, es que su madre murió hace 1 hora en el hospital y yo no sé cómo decírselos. La expectativa de aquella persona cambió radical, totalmente. De estar molesto y enfadado, pasó a tratar de pensar, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Me parece que este cambio de expectativa es muy importante que lo profundicemos en el momento que vivimos. Ha habido mucho sufrimiento, ha habido mucho dolor, ha habido muchas pérdidas en la vida de las personas que nos rodean y tenemos que generar ahora una nueva empatía, una situación de solidaridad, de comunicación con los demás, de ver a las personas con otros ojos, de ver sus necesidades, de ver su sufrimiento, de compartirlo y hacerles sentir que no están solos, sino que forman parte de este universo del cual todos somos dependientes. La segunda anécdota o hecho que quisiera poner a su consideración en este cambio de expectativas es algo que sucedió en Soweto, un pequeño pueblo rural de Sudáfrica, al que un grupo de profesores estadounidenses fue en una ocasión a hacer una labor social para que mejoraran el conocimiento del inglés y pudieran desarrollarse más. Y en fin, las condiciones eran materialmente pobres, difíciles, pero los profesores trataron de hacer lo mejor que podían. Uno de ellos en su clase, tratando de congraciarse con los alumnos, les dice, ¿a quién de ustedes les gusta hacer la tarea? Pensando que en su país a la mayoría les repugna hacer tareas. Y los niños se abalanzaron diciendo, a mí, nos fascina, nos encanta. Y se encontró con que la inmensa mayoría de aquellos muchachos y muchachas lo que les encantaba es hacer la tarea. Y es que esos alumnos, esos estudiantes, no veían la escuela como algo que los constriñe, sino como la posibilidad de un cambio en sus vidas, de mejorar, de salir de la situación que tienen y llegar a otra realidad. Y el tercer punto que quisiera tratar en este conjunto de anécdotas es algo que relata Joan Anchor, nacido en Waco, Texas, que es uno de los hombres más relevantes en el tema de la psicología positiva, aunque la psicología positiva, como saben ustedes, tiene sus más y sus menos. Este hombre aplicó a Harvard, pensando que nunca lo admitirían y que seguramente en su vejez le contaría a sus nietos. Yo una vez aquí en Waco apliqué a Harvard, tuve esa audacia, pero resulta que lo admitieron y finalmente pudo llegar a esta prestigiosa universidad. El contraste fue pavoroso. Todos los hijos de personas afluentes, de buenas posiciones económicas, que tienen la vida solucionada desde el punto de vista material, estaban estresados. No sabían qué hacer. Los horarios no les gustaban, los exámenes los ponían de malas, no eran capaces de enfrentar las situaciones que tenían por delante. Y para él, en cambio, la vida de estudiante en Harvard era una maravilla, era un privilegio, era algo que jamás pensó que se podía llevar a cabo y que en ese momento él podía tener a su disposición. Cambio de perspectivas. Y no puedo dejar de relatar simplemente una anécdota que me parece un poco curiosa. El otro día,
en una reunión académica de doctorados y doctorandos, alguien me comentó que en muchas universidades del mundo ya no se dedica la tesis a un profesor, a la familia, a los padres, a una persona especialmente importante para el doctorando, sino que en muchas tesis doctorales hoy se podría poner aprosopacel, que significa el acrónimo de Prozac, Zoloft, Paxil y Celexa. Está la angustia de las personas que hacen estudios de doctorado, está su ansiedad, ¿no?, que muchos de ellos necesitan tomar estos ansiolíticos para poder tener la calma necesaria que les permita estudiar y hacer una tesis doctoral. Cosa que una persona como Sean Anchor consideraba no una carga, sino un privilegio, la maravilla de estar haciendo una tesis doctoral y tener unos estudios que sin duda los benefician a ellos y pueden también beneficiar a los demás. El tercer punto de esta presentación tiene que ver con la idea de buscar la identidad nuestra personal. Y yo creo que esa identidad, que luego cada uno le puede dar sus matices particulares, es común. Los seres humanos, todas las mujeres y todos los hombres, tenemos una identidad de caminantes o viandantes. Es decir, sabemos que estamos de paso aquí, que esta no es nuestro lugar permanente, que aquí no tenemos casa permanente, que simplemente esto es un momento de tránsito hacia algo que resulta más pleno, más edificante y con mayor valor. Esta situación nos lleva a entendernos que nosotros necesitamos salir de nuestra matriz. Y por matriz quiero en primer lugar considerar el seno materno. Es el lugar donde cada una y cada uno de nosotros se ha formado. Es el lugar lleno de calor, de cariño, de alimento, de seguridad, en el cual nuestro corazón empezó a latir, nuestra vida comenzó a desarrollarse hasta el momento en que logramos la madurez. Pero si no hubiéramos salido, si no hubiéramos sido llevados al mundo de fuera, si no hubiéramos sido alumbrados, simplemente la matriz se hubiera convertido en una tumba. Esta es la característica del ser humano. Estamos continuamente en un éxodo, en la necesidad de salir de nosotros mismos, salir de nuestras costumbres, de nuestro hedonismo, de nuestro aburguesamiento, para plantearnos nuevas metas individuales y sociales. Como saben ustedes, en la mitología griega, los héroes, los grandes hombres y mujeres de la antigüedad eran siempre personas que iban a la aventura. Y la aventura viene de adventura. Ventura es aquello que planifica, aquello que hace la vida valiosa, aquello que verdaderamente le da a nuestra vida un sentido y una significación. También en la Biblia vemos esta idea del éxodo. Como cada una y cada uno de ustedes recuerdan, Abraham, el padre del pueblo elegido y en cierta forma el padre de todos los que creemos en la tradición judeocristiana, sale de Ur de Caldea para no volver jamás. Moisés hace que el pueblo elegido salga de Egipto para ir a la tierra prometida y siempre están buscando volver a ese lugar de la paz. Jerusalén es la ciudad de la paz, la ciudad de la abundancia, que tiene también un significado de carácter escatológico. Y bueno, aquí se me han caído los papeles y espero que eso no haga que yo tenga que interrumpir mi sesión para ver en qué me quedé. Entonces, estaba yo hablando que tenemos que salir de nuestra matriz y tenemos que buscar el sentido. ¿Cuál es la búsqueda del sentido? Yo me atrevería a decir que la búsqueda del sentido radica en tres cosas fundamentales. El espíritu de principiante, lo que he llamado el silencio cognitivo y desde luego la meditación, la reflexión o el diálogo interior, el conocimiento propio. ¿Qué quiero decir con espíritu de principiante? Que tenemos que tener curiosidad, afán de descubrir, cuestionarnos, no aceptar las cosas simplemente porque así son, saber decir por qué no se puede hacer de otra manera, no conformarnos con el asunto, decir es que siempre se ha hecho así. En ese sentido, tenemos que ser como los niños, ir siempre preguntando, ir siempre cuestionando y tener la curiosidad que nos lleva a asombrarnos de la realidad que nos rodea. El segundo punto es el silencio cognitivo. Sin silencio no hay posibilidad de conocimiento. Hoy estamos embotados por las pantallas y lo que tenemos es que recogernos interiormente
buscar el silencio y estar con nosotras y con nosotros mismos. Sin ese silencio, que permite el desarrollo de la inteligencia y del corazón, es muy difícil salir adelante. Y el tercer punto, en la búsqueda de la identidad y por lo tanto del sentido, es la meditación, la reflexión o el diálogo interior. Pero una meditación que no es soliloquio, no es monólogo, no es simplemente estar como aquello de espejito, espejito, quién es la más bonita o quién es el más bonito. No es una cuestión autorreferencial, sino que la reflexión que tenemos que hacer es con nosotros mismos para encontrar ese testigo de nuestra propia existencia. De alguna manera, y esta es una de las ideas esenciales de esta presentación, nosotros somos seres a los cuales se les ha donado la vida. Es decir, se les ha dado algo valioso para que con eso valioso lo hagan fructificar en beneficio no solamente de ellos, sino de todos. Esta es la esencia del sentido de la existencia humana. Y en esa reflexión, lo que tenemos que buscar es a ese otro fundamental con mayúscula, que es el que nos constituye y el que nos ha dado el don de la vida. Octavio Paz lo decía de una manera poética que a mí siempre me ha llegado al corazón. Octavio Paz decía, escribiendo uno de sus poemas, que mientras él escribe en la tierra y la tierra gira en este cosmos que está organizado y que tiene unas leyes propias, decía, mientras yo escribo y hago estas poesías, hay alguien que me deletrea. Hay alguien que conoce nuestro nombre. Hay alguien que sabe realmente cuál es nuestra identidad. Y el conocimiento propio y el sentido viene de que nos enfrentemos a ese otro gran tú que nos da el sentido de nuestra existencia. Y llegamos al cuarto punto de la presentación. Toda esta situación que hemos vivido, el caos que ha generado no solamente la pandemia, sino esta inconsideración de las personas y del mundo que ha traído como consecuencia este mundo caótico, basado en el hiperconsumismo, en la explotación de las personas y de las cosas, nos lleva a que tengamos que llegar a un nuevo comienzo. Esto no es un final, esto no es el apocalipsis. Con todas las dudas que hay ahora por el Omicron, por si hay nuevas variantes del virus, por cómo será el año 2022 y qué nos ocurrirá a cada una y a cada uno de nosotros en México y en el mundo, con todos los cuestionamientos que tenemos que no son fáciles de resolver, sin embargo tenemos que darnos cuenta que tenemos que reinventarnos, que tenemos que llegar a algo nuevo en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, de nuestras comunidades y desde luego de nuestro país. Esta es la gran oportunidad para romper con lo que no va y abrirnos a lo que nos puede dar esperanzas de una vida mejor para cada una de nosotros y de verdad para todos. Porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que somos interdependientes. Nadie puede estar a salvo en un mundo en el que todos no están a salvo. Yo me cuido para que tú tengas salud y tú te cuidas para tu salud personal, pero también para la salud de los otros. La vida humana es una novedad inmensa. Y esa novedad inmensa, que es la peculiaridad que cada uno de nosotros somos, esa vida que se nos ha confiado de manera irreductible a cada una y cada uno de nosotros, nos invita a actuar de una manera en la que no estemos aferrados. Tal vez el sentido de la vida esté en esto, más que agarrar, ¿verdad? Y esta expresión es muy fuerte, agarrar, tomar las cosas, tenerlas para nosotros, hay que saber soltar. Hay que saber soltar nuestra existencia, hay que saber soltar a las personas, hay que saber soltar a las cosas, hay que saber compartir, hay que ser solidarios para que realmente aflore la riqueza interior que todo ser humano tiene. Para vivir o para amar no hay que apretar, como ya he dicho, sino hay que saltar. No hay que retener, sino hay que desprenderse. A mí me gusta mucho hablar de que los verbos infinitivos se caracterizan por lo que no tiene límites. Y los verbos infinitivos fundamentales para la vida del ser humano son dos: pensar y amar. Y eso quiere decir que, partiendo de nosotros mismos, nos orientemos a algo que es mucho más valioso que nosotros mismos. Ciertamente hay un amor a uno mismo que es muy válido, que es necesario, pero que fundamentalmente está orientado
a la plenitud de la vida, y esa plenitud de la vida radica en la efusión, en ese darse sin contemplaciones, en ese extralimitarse, en ese tener tal generosidad que cuando la persona se da no solamente no se agota, sino que crece en aquello que le da su valor propio, en su intimidad y en su interioridad. Hay una frase que a mí me golpea muchísimo, que es una frase de Álvaro Espinosa, que dice lo siguiente: si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. Este es un hombre que a los 14 años le diagnosticaron osteosarcoma y tardó 10 años en curarse, hasta que tenía 24 años. Le dieron posibilidad de 3% de vida. La mayoría de sus amigos que estaban en el pabellón de cáncer de los otros niños murieron. Él perdió no solamente a estos amigos, perdió no solamente la escuela y los amigos que pudo tener en esas otras circunstancias, perdió oportunidades, pero también perdió parte de su hígado, perdió un pulmón y perdió una pierna. Y sin embargo, es capaz de decirnos a cada una y a cada uno de nosotros: si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. Todas las pérdidas son ganancia y no son un lastre. La vida no te quita cosas, te libera para volar más alto. Y al final, la verdad, toda nuestra existencia es ir soltando las cosas que considerábamos imprescindibles y que ahora durante la pandemia nos hemos dado cuenta de que podemos vivir perfectamente sin ellas. El verdadero sentido se logra buscando el enfoque. Eso que ahora algunos llaman mindfulness o la mente plena. El atender realmente las circunstancias que nos rodean. El no distraernos con las cosas que son accesorias, sino ir a lo fundamental de nuestra existencia, de nuestras circunstancias, de lo que los demás y las demás están exigiendo de cada una y cada uno de nosotros. Hay personas que parecen desgraciadas. Hay una frase que algunos repiten, que hay personas que nacen con estrella y personas que nacen estrelladas. Esas dicotomías no son demasiado válidas, pero sí hay personas que a veces tienen como un viacrucis en su vida, que a un dolor se les une a otro, a una desgracia viene otra. Personas que no solamente tienen pobreza material, sino que no han recibido estimulación temprana, como muchos niños de ahora, o que no han tenido kinder, pre-kinder, primarias, secundarias, doctorados, etcétera, etcétera, que carecen a veces de formación intelectual o que no han tenido la formación necesaria para tener una capacitación profesional, que carecen a veces de habilidades físicas por limitaciones biológicas o que carecen de capacidades para relacionarse socialmente. Pero esas personas conservan algo que es fundamental: el foco, la atención, el saberse dar a los demás. Tanto Álvaro Espinosa, al que ya he mencionado hace un momento, como Irene Villa, una mujer a la cual en un atentado de ETA perdió las dos piernas. Irene Villa, después de aquel atentado, cuando se recuperó, dijo una frase que es muy impactante: lo tengo clarísimo, he nacido sin dos piernas. Y por lo tanto, mi vida ahora es la de una persona que carece de estos elementos, pero que logra enfocarse en lo que tiene. Le quedaba su cabeza, le quedaba su corazón, le quedaban las dos extremidades superiores y sobre todo le quedaba la actitud de enfocarse a lo que puede hacer. No a lo que ya se perdió, no a lo que ya se fue, no a lo que es irrecuperable, sino a aquello que verdaderamente se nos ofrece como una oportunidad. Y eso es lo que hoy, en la crisis actual que vivimos de esta pandemia, que ya se ha prolongado durante 2 años, nos invita a plantearnos como una novedad. Estas personas que se enfocan logran tener la sabiduría, buscan algo más y saben estar más allá de las contingencias y de las circunstancias. A veces hay personas que tenemos mucha información, muchos conocimientos operativos, pero nos falta el enfoque para dedicarnos a lo que es verdaderamente necesario. Tenemos que pasar de considerar la vida como un espectáculo a considerarlo como algo de lo cual formamos parte. Pasar del espectáculo o de ser simplemente receptores a actuar y ser protagonistas. Hay personas que a veces imaginan la vida como un gran teatro en las cuales están cómodamente sentados en una butaca y que han venido para divertirse.
Y el resto de los seres humanos los tienen que divertir, los tienen que entretener. Y califican a las personas por divertidas o carentes de gracia. Esto es algo que no puede suceder. Nosotros no somos espectadores, somos actores. Y yo prefiero concebir la vida humana como una organización esférica en la que cada una y cada uno de nosotros estamos viendo hacia el centro y no miramos hacia afuera, sino miramos hacia ese núcleo fundamental de consistencia del cual vienen todas las cosas y por lo tanto nos nutrimos de aquello que es el origen de la razón, de la libertad y del amor, de ese absoluto que es el fundamento de la creación y por lo tanto de nuestra existencia. Cuando vemos a ese centro, a ese núcleo fundamental generador de vida, entonces se genera una dinámica que es expresada en términos de verdad, de bondad y de belleza. Nadie es instrumento, nadie es un medio, todos somos un fin, todos estamos llamados a reverberar esa verdad, esa bondad y esa belleza que hay en ese núcleo fundamental de vida del cual proceden todas las cosas. Es un núcleo inagotable de sorpresas para el bien, para la felicidad y para la integración. Y por eso, de ese núcleo parte la idea de que podemos estar llamados a dar una nueva nota, a dar de nosotros mismos, a hacer algo que sea verdaderamente novedoso. Después de una catástrofe, dice Boris Cyrulnik, en un libro que escribió sobre resiliencia, siempre hay una revolución. Y esa revolución tiene que empezar por nosotros mismos, por nuestra vida personal. Durante una crisis hay que protegerse, y todos lo hemos hecho, pero no basta. Es necesario hacer otras cosas. Ya estamos aquí, hemos sobrevivido, ¿eh? Pero tenemos que estar de una manera diferente, tenemos que reinventarnos. Sin evaluar las causas que nos han conducido a este desastre, la pandemia no ha hecho más que exacerbar los problemas que ya veníamos teniendo. Estamos condenados a que se repita. Esta comprensión de las causas que ya he mencionado a lo largo de esta presentación nos llevará a organizar nuestra vida en común de una manera diferente. Por eso, la resiliencia, no es simplemente soportar, no es aguantar, no es resistir, no es vivir estoicamente como que el dolor no nos toca o que aunque nos toca lo logramos superar porque somos muy fuertes. No, esa no es la resiliencia. Nosotros nos doblamos, lloramos, sentimos el dolor, las pérdidas que hemos tenido, pero sobre todo somos capaces de un nuevo desarrollo. Esa es la resiliencia. Del dolor pasar al sentido que tiene el hacer las cosas con una nueva novedad. Se nos exige algo. La economía de la innovación radica en encontrar soluciones creativas y novedosas. Y cada una y cada uno de nosotros está particularmente llamado a colaborar en este nuevo orden personal, familiar, social, económico, que nos está exigiendo este cambio de época. Tenemos que estar en la entraña misma de las evoluciones, en el mundo, en México, en nuestras organizaciones, en nuestra propia vida personal. Y para eso hay que entender la vida como un don, algo que se nos ha confiado a cada una y cada uno de nosotros para que lo hagamos fructificar. Y hay un test de la vida que es fundamental y que yo me permito proponérselos. Si tú no donas la vida, el tiempo te la roba. Esta es la realidad. Aquel que quiere o aquella que quiere preservarse, aquel que quiere guardar cosas, que quiere guardar su intimidad, ¿eh? Y que no se da, es como el niño que va en bici y que está preocupado por la mecánica y entonces se cae constantemente. Cuando tiene confianza en la meta a la cual puede llegar, cuando ha dominado el aparato, entonces se lanza buscando los nuevos derroteros. Eso es en lo que tiene que radicar nuestra vida, en avanzar, en ir hacia adelante. Como saben ustedes y lo conocen perfectamente bien, el brillo es una cualidad de superficie que por lo tanto no tenemos que buscar, el éxito que podríamos llamar. El esplendor, en cambio, es algo que se genera desde dentro y procede de la efusión, de ese darse sin agotarse, que es la actividad o es la esencia de la actividad propia del ser humano. Una vitalidad del espíritu que genera libertad y por lo tanto novedad, expectación y ganas
de seguir adelante y de esperanza. Lo que perdimos en el fuego, lo que hayamos perdido material, económica y desde luego personalmente, que son las pérdidas más dolorosas, se renovará en las cenizas. Nosotros sabemos que las vidas humanas no se pierden, simplemente se transforman y que las volveremos a encontrar. Que como el ave fénix, cada uno y cada una de nosotras hace maravillas con su vida y luego al final es capaz de calentar ese huevo único que pone el ave fénix y que al generar tal calor hace que el ave se incendie, pero del rescoldo surge una nueva vida que llena a todos de esperanza. Esta es la realidad a la cual tenemos que enfrentarnos y esto es lo que nosotros queremos, o lo que yo quiero decir con este sense and nonsense, camino de ida y vuelta. La historia no está terminada. El pasado, el presente y el futuro están concatenados. El pasado no nos puede llevar a pensar que ya estamos terminados. El pasado es lo que nos explica lo que somos hoy. Pero lo que hacemos hoy, lo hacemos para desarrollar lo que tenemos que ser. Y ese es el futuro al que nos tenemos que abrir. A ese futuro y a esa gran novedad en nuestras vidas personales y en las vidas de los demás, me parece que es a lo que nos convoca esta situación histórica. Yo soy Felipe González, esto es Mare Magnum. Muchísimas gracias, gracias por sus comentarios y espero que estas consideraciones puedan servirnos a cada una y a cada uno para lograr esa novedad a la que nos está exigiendo el mundo contemporáneo. Buen camino. Muchas gracias.